Bien, hoy vamos a responder varias preguntas e inquietudes importantes sobre 1 Corintios 3, del 12 al 18. 1 Corintios 3, del 12 al 18. El apóstol Pablo escribió esta porción de la palabra que vamos a leer. Comenzamos en el versículo 12. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarascas. Si alguno edificare, si sobre este fundamento alguno edificare. Bueno, Pablo está escribiendo a la iglesia de Corintio. Está escribiendo a la iglesia de Corintio. Los trata como hermanos, los trata como a todos, como a creyentes. Y está escribiendo pues para aconsejar y decirles a ellos cómo son las cosas de Dios en la iglesia. Y entonces lo primero que dice, y si sobre este fundamento, ¿a qué se refiere Pablo con esa expresión? Y si sobre este fundamento, ese sí, un sí condicional, porque puede que alguno lo haga y alguno no lo haga. Es una condición real, pero es condicional. Porque hay personas que no lo hacen, como vamos a ver. No edifican o sobreedifican a la iglesia como debería hacerse. Las dos cosas son posibles. Edificar a la iglesia como se debe edificar, con lo que se debe edificar, y también puede dejarse de edificar como debería hacerse. Y Pablo dice, si sobre este fundamento alguno edificare. El vocablo fundamento ahí, que todo el mundo puede entenderlo de manera correcta, pues se refiere a un fundamento, una base. Pablo viene hablando del Evangelio, viene hablando y en Corintios lo hace, como lo suele hacer en todas sus cartas, en todos sus escritos. Pablo está hablando de la persona del Hijo de Dios, Jesús, el Hijo de Dios, el Salvador. Y Pablo expone, en primer lugar, quién es. Porque es también misionero a los gentiles, a los que no sabían nada de esto. No solo a judíos que estaban en la diáspora, sino a los gentiles, propiamente dicho. Y entonces Pablo siempre explica, expone, predica, proclama a la persona misma de Jesús, como el Hijo de Dios. Y también explica cuál es el plan de salvación en él, que se es salvo por la fe en Cristo Jesús, justificados por la fe. Esa es una sola pieza del puzzle, justificados por la fe, justificados por la fe. Esa es una sola pieza del puzzle, no es la única. Se debe poner otra, que es Juan 3:16, muy conocido, ¿no? De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para todo aquel que en él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Bien, pues Pablo dice, el fundamento es Jesús como Salvador. La fe en Él nos salva. En el día del juicio nos salva de la condenación, condenados al infierno, es decir, separados de la gloria y la bondad y el amor de Dios. Ese fundamento lo ha puesto Pablo. Pablo es misionero y esa es la primera parte de su predicación. Y la principal también. Entonces Pablo dice, si sobre este fundamento, si sobre Jesucristo, por cierto, el verdadero Jesucristo. Ese es otro tema, pero no lo estamos viendo aquí ahora, ¿no? Sin quitarle la deidad, ni restarle la Trinidad. Bueno, seguimos adelante. Y si sobre este fundamento alguno, ¿a qué se refiere con alguno? Bueno, alguno de los que va a nombrar ahora, los va a nombrar. Y ojo con ese vocablo alguno, porque se va a usar más adelante, en el mismo sentido en que se usa aquí ahora. En el mismo, no lo cambien, porque se van a las familias, se salen de aquí, que es lo que hacen y suelen hacer estos señores calvinistas, para poder se salen de aquí, sí, para poder traer a este sitio, a este lugar, a estos versículos,
otros pasajes de la Biblia que dicen otras cosas, pero los meten aquí para terminar diciendo, explicando y formando una doctrina que no es la que está aquí, pero es la que les interesa a ellos, para mantener sus propias opiniones, ideas y pareceres. Bueno, entonces, si sobre este fundamento alguno edificare, esa palabra edificar, como hoy en día todo el mundo sabe, en el griego es sobre edificar. ¿Por qué sobre edificar? Bueno, porque Pablo puso el fundamento, como ya hemos dicho, y encima se edifica. Es decir, sobre edifica. Se edifica encima del fundamento, sobre edifica. Por eso el vocablo griego usado aquí, en el original, en los manuscritos originales, que ya sabemos que son copias de copias. Entonces, se dice eso, quien sobre edifique, sobre el fundamento que ha puesto Pablo, que es el Cristo, el Jesús, explicado por Pablo. Si alguien tiene un Jesús, un Cristo, un Salvador, Jesús, el Hijo de Dios, diferente a lo que Pablo expone aquí en sus cartas, no entra en el reino. No entra, por herejía, porque la doctrina recta es la que salva. La sana doctrina, las sanas palabras, también está registrado así en la Biblia. Las sanas palabras son las que salvan. No cualquier Jesús, no cualquier evangelio, no cualquier iglesia, no cualquier denominación, no cualquier maestro enseña la verdad. Y si sobre este fundamento alguno edificare, y empieza ahora a nombrar diferentes elementos con los que se sobreedifica. A la iglesia. Entonces menciona entre esos elementos oro, plata y piedras preciosas. Es evidente que estos elementos que acaba de nombrar, oro, plata, piedras preciosas, son lo que nosotros conocemos como metales preciosos, ¿no? Metales preciosos que hablan de calidad, hablan de pureza, hablan de fuerza, hablan de prestigio y cualquier otra cosa que enaltece aquello con lo que se relaciona estos metales, el oro, la plata y las piedras preciosas. Pero va a mencionar otros tres elementos que no son piedras preciosas. Bueno, dice oro, plata, piedras preciosas, madera, heno y hojarascas. Por cierto, no los menciona en forma separada, como hacen algunos, que tienen que dividir los metales preciosos de los otros tres que no lo son, para poder meter aquí la doctrina que previamente, en forma prejuiciada, ya tienen ellos, para poderle decir al texto lo que el texto no dice ni va a decir. No hacen exégesis, sino que van por temas. Han aprendido una doctrina cuando llegaron al conocimiento de la persona de Jesús, en su denominación, en su iglesia, la que sea. Aprendieron una doctrina, que por lo general temática, y una vez que después de un año, 5 años, 10 años, leen esto, lo han leído previamente, pero lo vuelven a leer y releer, ¿qué van a hacer? A meter aquí la doctrina temática, no exegética, que aprendieron. E interpretan esto a la luz de la doctrina de su denominación, que es temática, que va por temas, que no es producto del exégesis. Pero nosotros tenemos que quedarnos aquí para saber qué dice la Biblia. Porque si no, vamos a leer esto, pero interpretarlo no a la luz de estas palabras, no a la luz del texto original, sino a la luz de los temas que nos han dado ya. Si usted es adventista, usted es testigo de Jehová, usted es bautista, pentecostal, usted es a lo mejor también mormón, usted aprendió una doctrina determinada cuando llegó a esa organización. ¿Por qué usted es pentecostal? ¿O por qué usted es, por ejemplo, anglicano? ¿O por qué es presbiteriano? Porque los primeros que llegaron a su vida con el Evangelio fueron presbiterianos. Claro, por eso usted es presbiteriano. Y si usted es bautista es porque los primeros que llegaron a su vida fueron bautistas. Y si usted es ruselista es porque los ruselistas fueron los primeros que llegaron. Y su mente quedó fija. El cemento que estaba fresco al principio, cuando usted no sabía nada, era como el cemento cuando lo vaciamos, lo echamos para hacer un suelo, un piso, está fresco. Mientras está fresco, se puede moldear. Una vez que se seca, ya no es posible moldearlo, ya quedó fijo. Y
por lo general, el 99% de las personas que están en una iglesia, a esas personas el cemento se les secó y quedaron fijas. Usted es, por ejemplo, anglicano, porque usted llegó por primera vez a una iglesia anglicana y allí pasó mucho tiempo y su doctrina se fijó. Su mente fue a veces incluso cauterizada. Y además hay que añadirle a eso el fenómeno que ocurre en toda mente humana, en todo cerebro humano, que es que establece un vínculo emocional con esa denominación, con los líderes o personas que se reúnen allí. Crea un vínculo familiar, un vínculo emocional, de carácter emocional, ¿no? Y eso ya casi prácticamente es inamovible. Usted nunca saldrá de una iglesia luterana, ni saldrá de una iglesia calvinista o anglicana o presbiteriana o bautista o cualquier otra. No saldrá porque ya usted tiene unos vínculos emocionales. Y es muy difícil que la persona salga de esa situación. Incluso sabiendo cuál es la verdad. Hemos encontrado personas que saben cuál es la verdad aquí, pero no van a salirse del sitio donde están, dejando las herejías, dejando los errores para acogerse a lo que la Biblia sí enseña como la verdad que salva. Pues aquí se mencionan todos estos metales juntos. Todos estos elementos se mencionan juntos. Claro, no hay separación. No nombra por un lado el oro, la plata y piedras preciosas, y por otro luego más tarde menciona los otros elementos, ¿no? Madera, heno y hojarasca. No, están juntos. ¿Por qué? Lo decimos ya. Porque está emplazando el tema de los maestros, porque está hablando ya de maestros, porque solo los maestros, o el que se erige como maestro, sea de un grupo grande o pequeño, el que se erige de esa forma como maestro, como quien enseña, como quien facilita la teología, la doctrina bíblica, los que se erigen de esa manera, pues son considerados maestros. De hecho lo está diciendo, ¿no? Los maestros. Porque allí en la iglesia de Corinto, pues muchos querían ser líderes, muchos querían enseñar, ser maestros, etcétera, etcétera. Así que, ¿por qué están juntos todos estos elementos? Porque Pablo está hablando de los maestros y los está ubicando en el mismo escenario, los está emplazando a la misma situación, por eso los nombra juntos, no los separa, todos están ubicándose, o Pablo los ubica bajo los mismos parámetros y bajo las mismas verdades que va a decir a continuación. No separa nada. Pablo va a hablar del juicio, como vamos a ver, y vamos a verlo ya. Entonces, dice, si alguno edificare con los elementos que hemos mencionado, versículo 13, la obra de cada uno, está hablando de la obra. ¿Qué obra? Eso es exégesis. No me puedo salir de aquí a hablar lo que la Biblia dice en otra parte de las obras, ¿no? Como aquel versículo que dice que vuestras obras sean constantes y permanentes, y entonces traer ese versículo aquí, y al final ¿qué haré? Al final lo que haré es darle a este versículo y a este vocablo obra el significado que tiene ese vocablo en otra parte de la Biblia. No puedo hacer eso. Eso es engañar a la gente, eso es tergiversar las escrituras y eso es hacerle decir a toda esta porción de la Biblia lo que no dice. Entonces dice la obra de cada uno. Y esto lo digo porque esto es fácil de entender aquí. Es muy simple, es simplón. Esto es simplón. Entonces, dice, la obra de cada uno. ¿Cada uno de cuáles? De los que mencionó arriba, cuando dijo, si alguno edificare. Maestros. La obra, ¿cuál obra? La obra de edificar. No es la obra de si yo fui misionero, si yo fui evangelista. La obra de diezmar. No hagan eso, porque están torciendo la palabra de Dios y al final serán condenados por esto. Sí, serán condenados. No os hagáis maestros, muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Sí, los maestros reciben mayor condenación, está dicho por Pablo también a Timoteo. No es necesario que caigas en un pecado súper escandaloso, como dice este señor. ¿Por cuál pecado? Claro, no sabe por cuál, porque no conoce la Escritura ni conoce a Dios.
porque toda su doctrina no está fundamentada en la exégesis bíblica, sino en temas, en suposiciones, en supuestos de carácter humanista. Pero eso lo vemos después. La obra de cada uno, la obra de edificar. ¿Edificar cómo? Porque dice la obra de cada uno se hará manifiesta. Manifiesta, pero ¿de qué está hablando Pablo? Bueno, una persona puede edificar y hacer su obra con oro, o con plata, o con piedras preciosas, o con madera, heno y hojarasca. Se está refiriendo a eso. No nos podemos salir de aquí. El que quiera hacer buena exégesis, el que quiera, mejor dicho, no buena exégesis, el que quiera saber la verdad, que son muy pocos los cristianos que quieren saber la verdad, porque van escondiendo, tienen ciertos prejuicios personales, entiéndase por prejuicio, debilidades, pecados, pecadillos que han cometido con esta doctrina de salvo siempre salvo. Tenían rabo de paja, se acercaron al fuego, se quemaron un poquito, se quemaron mucho, y están tratando, es normal, el recurso psicológico de la persona le pide eso, que se defienda en contra de la verdad y en contra de lo que sea. Pero no se puede uno salir de aquí si quiere saber la verdad. La obra de cada uno será manifiesta. El que edifique con oro, se sabrá. El que edifique con plata, se sabrá. El que edifica con heno, se sabrá que edificó con heno. Y el que edificó con hojarasca o madera, también eso se sabrá. Dice, se hará manifiesta. Se hará manifiesto. Lo está diciendo el versículo. Si se sale de aquí, ya puede entonces la persona enseñar y decir cualquier cosa. Y eso lo puede hacer entonces cualquier persona. Y terminará creyendo y diciendo lo que sea. Cualquier cosa es válida en ese caso, en ese supuesto caso. Nosotros no lo hemos hecho nunca. ¿Por qué? Porque queremos saber la verdad y cuál es la verdad. Entonces, la obra de cada uno se hará manifiesta. Se manifestará, se hará evidente, es la idea. ¿Cómo? ¿Cuándo? Claro, no se salga de aquí si no hagas esa pregunta. ¿Cómo? ¿Cuándo? Bueno, porque el día la declarará. El día. ¿Un día de qué? ¿De 24 horas? Bueno, los que conocen la palabra de Dios sabe que ese vocablo día se refiere al día del juicio, ¿no? Aquel día también, la frase formada por esas dos palabras. Aquel día. Como se emplea, por ejemplo, desde el Antiguo Testamento. Es una fraseología bíblica propia de la cultura hebrea. Y Pablo era hebreo y en esos términos habla también. Con el nuevo evangelio, con las buenas nuevas. Entonces, él dice, el día la declarará. El vocablo día, sabemos, quienes lo saben ustedes, que es una palabra, como se usa en Hechos, como se usa también en Malaquías, para hablar del día del juicio, aquel día final. Aquel día la declarará, el día del juicio. E incluso lo explica, pasa a explicar mejor eso. Cuando dice, pues por el fuego será revelada. La obra, esa obra, va a ser revelada en aquel día por el fuego. Fuego es sinónimo de juicio. Fuego es sinónimo de examen, de examinar algo. Incluso en algunos sitios se puede entender como exégesis. ¿Sí? Significa, se puede traducir por exégesis. Bueno, traducir no, porque lo que se ha de traducir es el vocablo fuego. Pero significa eso. Bueno, la fe de Pedro, o Pedro mejor dicho, en primera de Pedro, como ya hemos visto, el capítulo 1 dice que vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, que aunque por fuego, se prueba por fuego, empleó la palabra fuego para hablar de algo que se prueba. Bueno, a la iglesia de la Odisea le dijo lo mismo, te aconsejo que compres de mí oro refinado en fuego. Es la misma expresión que usó Pedro, allá en primera de Pedro 1, 5, ¿no? Porque fue que el Señor empleó esa misma frase para hablar de lo mismo que habló Pedro, porque empleó también la misma frase. ¿Por qué? Porque ambos pertenecen a la misma cultura, tienen el mismo lenguaje, las mismas metáforas, ideas y la misma manera de comunicarse. Y Jesús se lo dijo a la iglesia de la Odisea, que es la que vemos hoy en día. Y dijo, a la iglesia de la Odisea le dijo, te aconsejo que compres de mí oro refinado en fuego. Es decir, que puedas superar las pruebas. Eso es lo que le está diciendo a la iglesia de la Odisea. No la está acusando de adúltera. Porque algunos dicen por ahí, dice, ¿por cuál pecado? ¿Por cuál pecado me robé, me adulteré? No,
no te has leído bien, no has entendido bien la iglesia de la Odisea, que era una iglesia adúltera. No dice adúltera, dice que es ciega, dice que es pobre, ¿eh? Dice que no supera las pruebas por las que pasa. Y al final, ¿qué dice? Te vomitaré de mi boca. Yo estoy a la puerta y llamo. Pero como esa iglesia no es nuestro tema aquí, lo dejamos ahí. Pero la palabra fuego, como la emplea Malaquías, creo que Malaquías 4 también, que habla del día ardiente como horno, el fuego, y emplea el vocablo día. Vendrá, hablando del juicio, el día final. Así que está hablándose de juicio. No está hablándose de purgatorio aquí. Está emplazando a estos dos maestros, uno que construye con 3 metales preciosos y el otro que construye con basura. Claro, está construyendo con basura. Está construyendo. Y los pone, los emplaza, los nombra juntos. Y a los dos los emplaza al día final. A los dos. Dice, el día, aquel día, a ambos. No hace división, no hace separación que tienen que hacer los calvinistas para poder mantener una doctrina terriblemente herética, para poder decir salvo, siempre salvo, o por cuál pecado, y cuándo si me arrepiento después y todo esto, de lo cual hablaremos más adelante. ¿Sí? Y dejaremos bien clarito esto, como estamos haciendo con esto. Se los estamos explicando. Esto es irrebatible, no lo pueden rebatir. Pueden insultar, pueden decir que uno no ha leído la Biblia nunca, que es lo que hacen siempre, ¿no? Que nos causa risa. Bueno, entonces, ¿por qué? O pues por el fuego será revelada. Todo eso va a ser público, nada va a ser secreto. Y la obra de cada cual, de cada uno, cual sea, lo vuelve a repetir, lo que ha dicho antes. Esto es una repetición. Dice, y la obra, vuelve a decirlo. ¿Cuál obra? La obra de sobreedificar, referida a maestros. Y cuando dice eso, está pensando en esos dos maestros, en todos esos elementos que usan los maestros para edificar. Para edificar. Está hablando de la doctrina, se edifica con la doctrina. Allí no se edifica con bailes, ni danzas, ni saltos, ni sueños, ni nada de eso. Eso es de reciente manufactura, valga la expresión. Eso de los bailes, no. Eso lo que hace es que te quita el estrés. Los bailes, las danzas, la música, eso te quita el estrés, eso te entretiene. Pero eso no es edificación, porque la edificación es otra cosa de lo que se está hablando aquí. Edificar con la doctrina verdadera o edificar con herejías, con cosas personales, gustos personales y todo eso. Bueno, entonces, y la obra de cada uno de estos dos, de todos los que se levanten como maestros y se ubiquen, o maestros con oro o maestros con madera. La obra de cada uno, es claro. Nada de sufrimientos humanos, porque aquí no se habla de sufrir para poder predicar y ser un buen maestro. ¿Dónde está eso? Dice, no, es que eso del fuego es para que Dios los hace sufrir para que prediquen la buena doctrina. No, ¿dónde está esa enseñanza en la Biblia? Donde hay algo así. La buena doctrina usted la aprende, la conoce en la medida en que ore, estudie mucho, lea mucho, madure y se aparte del pecado y se aparte de todo lo que entristece y apaga al Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo le pueda hablar directamente, que es uno de los grandes problemas por los cuales no conocen la verdad y no pueden, porque se han vuelto populares, famosos, pasan mucho tiempo en una serie de cosas que no les permite llegar a la verdad. Bueno, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego lo vuelve a decir, lo probará. El fuego del juicio. El fuego. Como cuando Pedro también, allá en 1 de Pedro 4:12 creo, le dice a la iglesia, a la que él les escribía, les dice, no os sorprendáis del fuego de prueba, que os ha sobrevenido. ¿Por qué? Porque el vocablo fuego casi siempre se usa para hablar del juicio, como cuando se dice que Dios es fuego consumidor. Claro, por eso se dice.
Y Pablo sabe bien lo que está diciendo. Claro, si yo ahora me traigo, por ejemplo, algún otro versículo que hable del día, el día que el Señor celebró la Pascua en el aposento alto, y lo meto aquí, ya me desvío. Porque aquí no se está hablando del aposento alto ni de la cena, la Santa Cena. Aunque se emplee por allá, en ese versículo, allá, el vocablo día. Pero yo lo puedo, es lo que hacen normalmente. Dicen, no, pero es que el Señor dijo que el día que Él celebraba la Pascua, por poner un ejemplo tonto, no puede hacer eso, no puede traer ese versículo, porque allí se usa el vocablo día para meterlo aquí. O dice, bueno, llegan, bueno, estas personas que arrastran multitudes, supuestamente. Que nosotros aquí, bueno, en YouTube hay muchas trampas, para aumentar el número de visualizaciones y cosas así. Bueno, es como si yo a esta altura digo, bueno, entonces Juan 3:16 no es verdad. Bueno, entonces justificados por la fe no es verdad. Porque usted se va a Juan 3:16, porque usted se va a Romanos 3. Quédese aquí y vea la verdad que se dice aquí. Dice, no, pero es que eso ya me dice que no somos todos, no todos vamos a entrar. Bueno, termine usted la exégesis y el resultado de esta exégesis tiene que poner la pieza, se le va a formar una pieza para que la ponga en el puzzle al lado de la otra, justificados por la fe, y vea cómo las combina las dos. Claro, pero niegan esto para aprobar lo otro. Traen Juan 3:16, por ejemplo, aquí dice, no, Juan 3:16, yo ya creo en Jesús. ¿Y esto? No, eso no quiere decir nada. Es lo que hace este señor del griego. Eso no quiere decir nada. Solo yo sé lo que dice ahí. Sí. Bueno, entonces, no puede hacer eso. Tiene que seguir aquí, aceptar las verdades que se dicen aquí, con sus consecuencias. Si eso le parece a la persona que niega Juan 3:16, o niega Romanos 3, o niega Judas 1:24, por decir algo, ¿no? Aquel versículo que dice, me parece que dice que poderoso es Dios para guardarnos sin caída. Si esto a usted o a mí nos parece que contradice aquellos versículos, aquellos pasajes, entonces hemos de ponerlos juntos para llegar a ver cómo se conjugan, ¿no? Porque si aquello es verdad, esto también es verdad. ¿Y qué han hecho estas personas? Por mantener una doctrina temática, no exegética, que me he molestado mucho en leerlo, la doctrina de la Reforma. Entonces, no hicieron exégesis. Ni siquiera la exégesis es buena. Partieron de lo que Jesús dijo. Yo soy el Hijo de Dios y soy Salvador. Y allí se quedaron. Y después se dijo, soy salvo por gracia y punto, ya está. ¿Y todo lo demás? Bueno, lo demás nada. Lo demás lo vamos arreglando. Por eso lees la exégesis que hicieron algunos durante el siglo XVI y te quedas asombrado, porque no es lo que está en el texto. ¿Por qué? Porque ellos abordaron el texto y la exégesis de los versículos con una doctrina prejuiciada, temática, de temas cuyas verdades no salen de aquí, por ejemplo. Seguimos. Versículo 14. Después de haber dicho lo del hielo del fuego, dice, si permaneciere la obra de alguno. ¿Cómo que si permaneciere? ¿De qué obra? ¿Y de qué alguno? Pues la obra de la que viene hablando, que es la obra que hace el maestro, la de edificar con la doctrina. La obra que hace el maestro, que es edificar con la doctrina. Permaneciere. Permanecer, ¿se puede dejar de permanecer? Hombre, claro que se puede dejar de permanecer, si no diría en una frase condicional, si permaneciere. Ya te lo está diciendo, que es posible que sí permanezca y es posible que no. Dios mío, el zapato izquierdo va en el pie izquierdo. Sentido común, básico, para poder después abordar una interpretación medianamente aceptable. Es que falta el sentido común. Falta el sentido común. Del que presumen, o presumimos. Si permaneciere la obra que realizó, sea con oro, heno, hojarasca, plata, el juicio va a revelarlo, se va a poner manifiesta la obra de cada uno. Es que lo dice, la obra de alguno que sobreedificó, lo está diciendo.
Señores, y el zapato derecho va en el pie derecho. Ahí está, dicho. Otra vez tengo que decirlo porque lo diré 1000 veces. Me piden que lo repita hasta 4 y 5 veces. Y como esto está hecho para ustedes, lo repito. La obra de alguno que sobreedificó, si permaneciere, que es posible que no permanezca. Una contingencia. Recibirá recompensa. Ah, bueno, se trata de recompensa. Ah, yo soy salvo, siempre salvo. ¡Alto! Los calvinistas no pueden seguir aquí. De aquí para abajo no pueden seguir. Ellos son los que incluso se ponen de acuerdo con los católicos para decir que esto era sufrimiento o que esto es purgatorio y algunas otras teorías que no entran aquí en una exégesis. No entran.